Bienvenidos al podcast de Phenomenal World, en español, donde hablaremos de economía política, desarrollo y las tensiones y movimientos geopolíticos actuales. Hablaremos de la doctrina Monroe, la iniciativa del escudo de las Américas del presidente Donald Trump y de cómo la derecha desde Washington alinea un nuevo frente regional de aliados suyos en América Latina en lo que muchos denominan como un nuevo momento del imperialismo hemisférico de los Estados Unidos. Hola, mi nombre es Camilo Andrés Garzón, soy editor asociado para español de la revista Phenomenal World y los estaré acompañando en este espacio para explorar con expertos del continente las dinámicas económicas globales que afectan la política y la economía en América Latina. La llegada de Donald Trump al poder ha supuesto una transformación geopolítica en el hemisferio. Del movimiento MAGA, que tiene las siglas del Make America Great Again, el gobierno de Trump parece ahora querer un Make Latin America Great Again. Eso pasa por redefinir su relación con el continente, en América Latina y el Caribe, en función de una lucha con el narcotráfico y de marchitar los proyectos políticos de la izquierda en el continente. La Estrategia de Seguridad Nacional de Estados Unidos de 2025, a diferencia de la de su primer mandato, posiciona al hemisferio occidental como la región prioritaria dentro de la proyección estratégica estadounidense. Dice así. They call it the Monroe. I didn't call it that, but they're calling it, it's the Monroe Doctrine, and now they call it the Monroe, which is basically safety for this part of the world. And yeah, I mean, it's pretty simple. We don't want drugs pouring into our country. We don't want bad people coming. Su enfoque ha sido coercitivo. La persecución y expulsión de migrantes a niveles históricos, la militarización del Gran Caribe, que incluye una campaña de bombardeos en alta mar que ha significado el asesinato extrajudicial de al menos 150 personas y que dio paso a la intervención militar del 3 de enero sobre Venezuela, donde capturaron a Nicolás Maduro. Más recientemente, opera el aislamiento y el colapso programado sobre el régimen de Cuba, como parte de una estrategia de asfixia energética tras la abrupta suspensión del proyecto de Petrocaribe, el cual representó una fuente vital para la isla por 2 décadas y media. Pero para discutir cómo se conecta y en qué se diferencia la doctrina Monroe de la larga historia de la política hemisférica de Estados Unidos en América Latina, hablaremos hoy con Jaime Preciado. Jaime es profesor e investigador del Departamento de Estudios Ibéricos y Latinoamericanos de la Universidad de Guadalajara, en México, y fue el presidente de la Asociación Latinoamericana de Sociología. Para Phenomenal World contribuyó con una pieza para el primer issue llamado Poder Estadounidense, que pueden consultar en el sitio web de la revista. Hola Jaime, qué gusto tenerte por acá. Es un gusto también para mí compartir algunas ideas. El segundo gobierno de Donald Trump ha intentado una amalgama entre monroeísmo y la doctrina del destino manifiesto para volver a proyectar a Estados Unidos como una potencia hegemónica en el hemisferio. Esta es una estrategia que en todo caso no aparecía clara en su primer mandato. ¿Cuáles son los principales contenidos ideológicos para ti de esta estrategia y por qué es que llegan en este momento y no llegaron cuando Trump fue presidente por primera vez? Sí, hay que tomar en cuenta dos tendencias que prefiguran la situación actual. La primera fue que el triunfo de Donald Trump fue muy claro en términos de la proporción de votos con los que había llegado, pero la otra pista, y que es la que está renaciendo ahora, es que su gobierno está montándose sobre la idea de que hubo un fraude electoral que le impidió haberle ganado a Biden y que eso implicó pues la toma del Capitolio y toda una serie de medidas que ha tomado el actual gobierno en el plano de pues exonerar a los que estuvieron implicados en ese intentona prácticamente de golpe de Estado. Luego, otra cuestión que es como diferente ahora es que el término de hegemonía lo tenemos que rediscutir porque si bien recordamos, la hegemonía no es solamente el poder duro, el poder militar, sino que es también el ganarse los corazones, las ideas, el sentido común, las creencias. Y en ese plano también hay un cambio muy importante porque
el gobierno de Donald Trump no es estrictamente un gobierno que esté buscando hegemonía, sino que está buscando una cosa que hemos acuñado como la diplomacia transaccional. Es decir, no se trata de los medios tradicionales para ganar aliados, para ganar escenarios de coalición, sino es un grupo político muy vinculado con los poderes fácticos en Estados Unidos. Es decir, la hegemonía necesita multilateralismos y Trump no respeta esos espacios que provienen del orden liberal basado en reglas, sino que está construyendo un nacionalismo supremacista que no requiere de aceptaciones ni de coaliciones políticas. Pues la doctrina Don Roe no lo podríamos captar sin el papel que está jugando el gobierno de Trump en Medio Oriente o en relación con la Unión Europea, porque ahora han cambiado las matrices de poder. Y lo que en el siglo XIX se combatía como influencia de potencias extranjeras a América, que pudieran ser manejadas por el naciente imperio, pues ahora esto cobra una dimensión distinta porque la competencia ya no es única y exclusivamente con Europa, sino también y sobre todo con China y con Rusia. La estrategia de la doctrina Don Roe no es ya solo un plan hipotético, sino que tiene ya unos hechos políticos que se extienden a lo largo del continente. Repasemos algunos de ellos en lo que va de los últimos 2 años, que parecen 10. Percibo que estamos ciertamente en la caída, en la implosión del orden mundial liberal basado en reglas, y que eso nos hace pensar que el occidente colectivo que habíamos llamado antes como muy homogéneo, ahora pues no es tal, porque en realidad con la división de Trump con respecto a la influencia atlantista en la coalición que había llevado a ese orden mundial en el que la Unión Europea, Estados Unidos y algunos países del Pacífico Asiático configuraban los poderes hegemónicos, pues ahora no, ahora es un occidente colectivo que se apega, digamos, a la OTAN, a los mecanismos de la Organización Mundial del Comercio, de la Organización Mundial de la Salud, a toda la esfera del multilateralismo, y por el otro lado, un Trump que para la cuestión mundial tiene 2 reivindicaciones que parecen fundamentales. Una es la primacía del dólar y otra es el paraguas militar de seguridad mundial, en la que Estados Unidos está en el centro. Y ello pues significó el entrar a la estrategia de la Gran América, que no es una estrategia, por cierto, que contenga nominalmente a todo el continente, sino es un mapa que el área de defensa de Estados Unidos ubica entre Alaska, Ecuador, la Guyana y Groenlandia al norte. Acá Trump lo que quiere es un área así como muy propia en la que los mecanismos de intervención son cada vez más intensos y cada vez más extendidos en sus alcances, con medidas tarifarias, con alianzas militares, etc. Y la otra estrategia, que es más reciente, es la que se refiere al escudo de las Américas, lo cual va acompañado de una estrategia de orden político, gubernamental, electoral, que va ganando mucho espacio en el continente americano y que hoy por hoy pues está dejando prácticamente solos a México, a Brasil y a Uruguay. De tal manera que el resto de países están siendo pues como muy influidos e integrados, es decir, del Espriel es representativo
de lo que está significando esa influencia de la extrema derecha en países, ya alrededor de 17 países en América Latina, que están o total o parcialmente vinculados con este escudo de la seguridad. En un artículo para Phenomenal World, tú cuentas que el imperialismo estadounidense en el continente ha tenido otros 4 momentos históricos antes de llegar al momento actual. Cuéntanos un poco cuáles son esos momentos y qué describe y caracteriza cada uno. Sí, este año recordemos que se conmemoran los 250 años de la independencia de Estados Unidos. Y en ese plano, ese momento fundador de las 13 colonias que dio pie a lo que actualmente es Estados Unidos, pues estaba cargado con la idea de pueblo escogido, ¿sí? Ello implicó una idea fundamental para comprender lo que estamos viviendo y que es dónde reside la soberanía. ¿La soberanía reside en el pueblo? Bueno, pues residirá en el pueblo si acaso, lo dicen los independentistas, pero esta soberanía depende de Dios y depende de a quién escoja ese Dios blanco, racista, destinado a la dominación y preparado ideológicamente para poderlo hacer, ¿no? Entonces, ese es, yo creo que el momento que le da, digamos, salida a toda esa serie de los peregrinos, del Mayflower, de las gestas heroicas, de las conquistas que tenían origen protestante, británico, y que pues darán pie a esta presencia del factor religioso junto con la idea de dominación. Un segundo momento viene sin duda acompañado por la perspectiva que abre en sí la doctrina Monroe y que se refiere, como ya lo señalaba antes, a la competencia para que otras potencias europeas no intervengan en el continente americano, sino que Estados Unidos sea el gran protector de esa América para los americanos, aunque hay ese engaño histórico de que América son ellos. Y un tercer momento lo podríamos ver en algo que reivindica Trump muy claramente, y que es cómo a finales del siglo XIX, principios del XX, está lanzado todo lo que se refiere a lo que Trump retomó del corolario Roosevelt, es decir, la derrota definitiva de España, ¿no? Recordemos la guerra del siglo XIX con Cuba como manifestación del final de la colonia española en América. Y bueno, el cuarto momento, claro que tiene sus matices, ¿no? En toda la época de la Guerra Fría, lo que significó la caída de la Unión Soviética, que después vimos con el atentado contra las Torres Gemelas en Nueva York, y el surgimiento de un momento tan complejo como el que tenemos actualmente, en donde conceptos como el terrorismo juegan un papel fundamental, y que tiene pues vertientes no solamente en lo que hace al crimen organizado y sus visiones terroristas, sino además ahora se trata de incluir en el mismo saco y con el mismo grado de condena a todo lo que representa la izquierda marxista. Pero esa agenda panamericanista de la que hablas, que viene desde Washington, también ha tenido unos hitos de oposición hispanoamericana que se le han opuesto. Tú hablas de ese ideario y lo pones en el escritor José Martí, y que se extiende por personajes de la historia latinoamericana como Fidel Castro, los Kirchner en Argentina y más recientemente Gustavo Petro entre sus defensores. ¿Cuáles son los rasgos de esa agenda contrahegemónica? Sí, a finales del siglo XIX se venían dando una convergencia entre la doctrina del destino manifiesto y la doctrina Monroe, que implicó
una política panamericanista de construcción de instituciones, de protagonismo de la naciente democracia, esa que Octavio Paz alguna vez se refiriera como que tenía el drama de que al mismo tiempo que era una democracia era un imperio. Y José Martí constata esos fenómenos, particularmente en lo que se llamaron las cumbres panamericanas, que nacieron justamente en el año de 1899 y que se desarrollaron hasta antes de la Guerra Fría, cuando dieron paso a la formación de la Organización de Estados Americanos. Estas instancias lo que hacían era justamente sustentar un proyecto hegemónico, una proyección de valores que eran atractivos. Imagínense ustedes que los gobiernos de varias cumbres iberoamericanas invitaban por lapsos de hasta 6 meses a presidentes o funcionarios de alto nivel de diversos países de América Latina a que recorrieran el territorio estadounidense, que constataran lo que representaban sus líneas férreas, sus proyectos industriales, su agricultura con crecientes grados de tecnologización. Y pues ello implicó toda una diplomacia panamericanista que hoy, sin embargo, la vemos totalmente puesta de cabeza, ¿no? Es decir, de las cumbres panamericanas surgen varias reuniones que llegaron hasta hace pocos años. Una fue la Cumbre de las Américas, que esa cumbre pues, fue producto de una iniciativa que surge en tiempos de Ronald Reagan, que era la iniciativa para la Cuenca del Caribe, en el que quiso relanzar algo que el propio John Kennedy había concebido como la Alianza para el Progreso, que era como la desembocadura de las políticas panamericanas en términos de ayuda y de ganar hegemonía combinando poder duro y poder suave. Esto hoy está desaparecido. Los proyectos son, como ya lo señalaba antes, más de orden transaccional que una política de Estado en la que la hegemonía sea buscada como forma de multilateralismo. Y lo que hay son proyectos fragmentados que al mismo tiempo que esa división beneficia al gobierno de Estados Unidos, pues ofrece como espacios de alianzas bilaterales entre los gobiernos, en particular de América Latina y el Caribe, hacia Estados Unidos. Otra cuestión que está en vías de ser derrotada es lo que surgió como la Cumbre de Líderes de América del Norte, que estaba asociada con el entonces NAFTA o Tratado de Libre Comercio de América del Norte, hoy transformado en el Tratado México-Estados Unidos-Canadá, que ya ni siquiera se atreven a ponerle que es de libre comercio porque no es cierto, y que se ha convertido en un espacio de negociación típico de esas asimetrías e imposturas que caracterizan al gobierno de Donald Trump. Hay una dimensión de esa estrategia geopolítica de Trump que pasa por la búsqueda de control sobre recursos naturales, especialmente fuentes energéticas convencionales, pero también nuevos minerales para la transición energética. ¿Cómo es exactamente que se ha desplegado esto y para qué le sirve a Estados Unidos? Indudablemente que Trump combina una expansión territorial de dominio de puntos estratégicos que tienen que ver tanto con la geopolítica marina o marítima, perdón, como con lo que toca aspectos de la globalización neoliberal. Esto tiene que ver pues con la primacía del mercado, indudablemente, que no está puesta en cuestión, sino más con los estilos, las alianzas y las
direcciones que se imprimen para el proceso de mercantilización y dominación con las nuevas tecnologías y las nuevas características que tiene el capitalismo contemporáneo. Y muy particularmente la ofensiva para apropiarse de litio, tierras raras, minerales estratégicos, que tiene una estrategia no tanto de ocupación territorial como de dominación sectorial. Es decir, Bolivia, Chile y Argentina, que son países que poseen más de la mitad del litio existente en el mundo, no tienen que ser gobiernos ocupados, ¿no? Pero sí tienen que ser gobiernos que propicien políticas de explotación, exportación de materias primas sin procesar, que están contempladas en lo que el gobierno de Trump ha constituido como la Pax Sílica. Es decir, el que el mundo puede estar en paz si nosotros, Estados Unidos, tenemos el control de esas tierras raras, litio y demás. Y esto se combina con el tema del petróleo. Sabemos que Venezuela es la principal área de reserva en el mundo de petróleo, y ahí pues se ha impuesto una especie de estado tutelado que garantiza que el petróleo, que fue la palabra clave de la intervención y que sigue siendo la palabra clave aún en estos momentos de tanto drama que viene de los sismos que se desataron hace unas semanas en Venezuela, pues el petróleo sigue siendo así como el eje del discurso que tiene que ver con esto. Y por otro lado, pues sí, está también una estrategia que es muy heterogénea en el gobierno estadounidense y que es el cambio de régimen, la búsqueda del cambio de régimen, junto con la expansión de la influencia territorial de Estados Unidos. Y ahí pues tenemos el infame bloqueo contra Cuba, que está significando tanto sufrimiento y tanta pérdida de potencialidades y de posibilidades para que una república, una nación que se da un modelo distinto al dominante pueda salir adelante. Entonces, en el continente pues encontramos toda esta amalgama de políticas territoriales y de otro tipo, más de tipo industrial, comercial, que se asocian con el engrandecimiento de América y las perspectivas para cumplir con las ofertas electorales que hizo Trump en su campaña presidencial. Pero ahí entramos también en severas limitaciones. Sabemos que no ha cumplido este gobierno con las ofertas que hizo. Ante este nuevo despliegue de poder, ¿cómo ves las fuerzas del discurso antiimperialista en el continente en este momento? Sí, me parece que vamos a entrar en una dinámica muy conflictiva, novedosa, de la cual tendremos que aprender mucho, porque está en juego algo que veníamos constatando desde que los gobiernos progresistas lograron tanta influencia en Latinoamérica y el Caribe. Esto es que los gobiernos eran la única palanca para la transformación del modelo económico, que los límites del capitalismo neoliberal podían en alguna manera ser procesados por agrupaciones políticas que tenían una base social de descontento, de movimientos sociales que los nutrían. Y pues ahora vamos a ver cómo estos muy cuestionables y estrechos triunfos que ha habido en Perú,
en Colombia, pueden llevar a un momento para la otra América Latina, la de la idea de la Via Yala, de nuestra América de Martí, pues a descubrir la fuerza del multilateralismo de lo social. Es decir, más allá de los gobiernos, van a seguir existiendo los problemas de despojos de zonas donde están los minerales. Más allá de los gobiernos, van a estar los problemas de creación de infraestructuras de comunicación con trenes, carreteras, que van a perjudicar a las comunidades locales. Vamos a estar viendo pues que el descontento frente a las políticas de austeridad que sigue imponiendo el Fondo Monetario Internacional, se van a presentar movimientos sociales similares a los estallidos que hubo en 2019. Ya lo estamos viendo en Bolivia, como una huelga general en el país, como movilizaciones muy combativas de obreros, campesinos, indígenas, están retomando otra vez las calles y la idea de que se necesitan otras formas de gobierno. Entonces, los gobiernos de la extrema derecha van a tener el gobierno, pero van a tener un contrapoder que va a ser crecientemente combativo y cuestionante de sus políticas. Y por otro lado, pues yo creo que también tenemos otro par de desafíos. Uno es la autocrítica en la izquierda. Es decir, en Cuba se habla ahora de que las 176 medidas que se están implementando son importantes y se vinculan con una mayor apertura, pero que se deberían de haber hecho mucho antes y no bajo el marco de esta presión del bloqueo, sobre todo energético. Tenemos el caso de Venezuela, en donde el gobierno bajo tutela tiene muchas interrogantes sobre qué tanto y en qué ámbitos y con qué proyección gobierna Estados Unidos. Jaime, muchas gracias por tus luces sobre este tema. No, pues yo también te agradezco, Camilo, les agradezco. Y pues para mí también fue un gusto el poder como revisitar ese escrito a la luz de tus preguntas. Gracias a todos ustedes por acompañarnos en este primer episodio del podcast de Phenomenal World. Yo soy Camilo Andrés Garzón y nos vemos en un próximo episodio.